Antes de entrar en el tema, quiero hacer una observación que me parece importante. Se suele decir que quienes hablan de la reforma de la Iglesia, de que otra Iglesia es posible, de que la Iglesia tendría que cambiar, etcétera, etcétera, quienes plantean esta temática lo hacen por resentimiento, por falta de amor a la Iglesia, por desprecio de la Iglesia, de una o de otra manera, por una actitud de rechazo de la Iglesia y, por tanto, porque ellos se erigen en jueces de esta Iglesia y pretenden, quizá ingenuamente o a lo mejor perversamente, organizar una especie de secta o de iglesia paralela al margen de la Iglesia, digamos, oficial, la Iglesia católica, apostólica y romana. Para quien pueda tener esa idea, si es que la tiene, si es que aquí hay alguien a quien se le pasa esa idea por la cabeza, quiero decir ante todo que esta noche hablamos aquí de la reforma de la Iglesia, no porque despreciemos a la Iglesia, sino todo lo contrario, porque la queremos. Y la queremos tanto, por lo menos ese es mi caso. Siento que la Iglesia es algo tan mío, que es parte de mi vida, hasta tal punto que precisamente porque a mi manera de ver, a lo mejor estoy equivocado, puede suceder que yo vea las cosas como no se deben ver, pero por lo menos tal como yo veo la situación y tal como yo veo, por tanto, a la Iglesia, creo que en este momento la única forma de quererla auténticamente es querer que en ella se produzca un cambio en cosas muy importantes que ahora voy a explicar. Y en ese sentido creo que con todo derecho no solamente podemos, sino que tenemos el deber de hablar, de buscar una renovación de la Iglesia y en ese sentido una reforma de la Iglesia. Y queremos esta reforma de la Iglesia no desde la sumisión incondicional, sino desde el recuerdo. ¿Qué recuerdo? El recuerdo o la memoria de Jesús, del Evangelio. ¿Por qué? Porque, a mi manera de ver, habría que estar ciegos para no darse cuenta de que en esta Iglesia tal como funciona hay muchas cosas que no coinciden con el Evangelio. Uno lee el recuerdo de Jesús tal como quedó recogido
y formulado en los evangelios, y luego uno dirige la mirada a lo que es esta enorme institución de más de 1.000 millones de seres humanos que son sus fieles, más o menos fieles, pero en fin, así se autoconfiesan y se reconocen, y ve uno que hay dos planteamientos, son dos realidades que no se adecuan la una con la otra, no coinciden. Obviamente lo del Evangelio sucedió hace 2000 años y no podemos pedir que una realidad del siglo XXI coincida hasta en los detalles con una realidad del siglo I. De acuerdo, pero yo no me refiero a esas cosas más o menos coyunturales o circunstanciales o epocales, porque son de una época, porque son de un tiempo. No, yo me refiero a realidades mucho más profundas, que ahora vamos a explicar. Queremos una iglesia y una renovación de la iglesia, no desde la sumisión, sino desde la memoria, desde el recuerdo de Jesús. Y entonces, esto es puesto, digo, algo que me parece capital para todo lo que voy a desarrollar de aquí en adelante. Estoy en la nota previa, nota introductoria. Les digo desde ahora, y lo voy a explicar ahora enseguida, Jesús no fundó la iglesia. Jesús fundó otra cosa que ahora voy a explicar qué es. Es decir, fundó, puso el comienzo, inició un movimiento ahora, lo que me parece determinante que quede muy claro es que lo que Jesús puso en marcha, lo que Jesús inició, lo que Jesús promovió, o si quieren, inició, no puede derivar hacia algo que Él no quiso de ninguna manera. Y yo veo que esto ha derivado hacia una serie de cosas que Jesús no las quiso de ninguna manera. Es más, que Jesús se resistió fuertemente a esas cosas. Entonces yo digo, ¿qué es más importante? ¿Lo que dijo Jesús o lo que ahora vemos, oímos, leemos? Me pregunto esto porque yo encuentro demasiada gente para quien es más importante lo que el Papa ha dicho en la locución desde la ventana de la Plaza de San Pedro que lo que dice el Sermón del Monte. Y yo entre una cosa y otra digo, mire, es importante, es que el Papa dice cosas que son contrarias al Sermón del Monte. Pues no digo yo eso tampoco, no lo sé. Pero sí hay cosas a las que Jesús no dio ninguna importancia y sin embargo son cosas a las que, por ejemplo, hay obispos e incluso el Papa dan una extraordinaria importancia. Y mi punto de vista es, vamos a recuperar antes, primero y ante todo, lo que dijo y lo que vivió Jesús, y después ya tendremos tiempo de pensar en otras cosas. Yo he vivido años en Roma, he ido tantas y tantas veces a Roma, y les puedo decir, me estoy acordando ahora mismo de un domingo de Pascua de Resurrección, una mañana del domingo de Pascua, un día de sol precioso en Roma, que fui a la misa papal en la Plaza de San Pedro. Había empezado ya la misa, estaba aquí abarrotado de gente, me asomé por ahí entre la columnata como
como pude para ver aquello, un espectáculo. Era en tiempos de Pablo VI, imagínense. Y duré 10 minutos allí. No porque estuviera incómodo con el sitio, sino porque yo no aguantaba aquello. Todo esto que tiene, como espectáculo es impresionante. Ustedes lo han visto. Muchos de ustedes, por lo menos. Decía, ¿y esto qué tiene que ver con lo de Jesús? Con aquel profeta itinerante por las aldeas de Galilea, pasando las noches en oración, rodeado de pobres gentes. Y yo les confieso que me sentí tan mal aquel día como en tantas otras ocasiones, que me fui como perdido, extraviado por calles solitarias del Trastevere. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que extraviado soy yo? En fin, no quiero dramatizar, ni quiero crear aquí un ambiente o un clima de malestar. Estoy expresando lo que siento, porque pienso que solo desde la libertad y la sinceridad, libertad para pensar y sinceridad para decir lo que se piensa, solo desde ahí podemos encontrar los caminos del Señor. Dicho esto, dicho por tanto que yo quiero a la Iglesia, quiero con toda mi alma, y viviré y espero por la gracia de Dios morir en ella. Y eso que tampoco es un secreto seguramente para muchos de ustedes, que he tenido que sufrir mucho por este motivo. Y pasarlo muy mal, y verme en situaciones a veces casi de desesperación. Por ejemplo, pasar 2 depresiones tremendas. Si aquí hay personas que han pasado una depresión fuerte, saben lo que estoy diciendo. Porque esto no lo sabe nada más que lo ha pasado. Y les aseguro a ustedes que pasar una depresión de 8 años, de psiquiatra en psiquiatra, arrastrando los pies por la calle y durmiendo a base de pastillas y botines, hecho un inútil, es muy fuerte. Y sin embargo yo sigo queriendo a esta Iglesia, y precisamente porque la quiero tanto, por eso les voy a decir lo que quiero explicar esta noche. Bien. He dicho, repito, Jesús no fundó la Iglesia. ¿Qué fundó Jesús? Propiamente no fue fundador de nada. El Concilio Vaticano II, en el capítulo 1 de la Constitución sobre la Iglesia, cuando habla de los orígenes de la Iglesia, no puso el verbo fundar. Dice el Concilio que Jesús puso el comienzo. O sea, en Jesús empezó un movimiento que, con el paso del tiempo, cuajó o terminó siendo lo que es la Iglesia que tenemos hoy. Además es lógico, porque sería impensable, sería incluso estúpido pensar que la Iglesia fuera hoy aquel grupo de apóstoles que iban con Jesús de aldea en aldea o de pueblo en pueblo. No puede ser eso tampoco. Ni yo soy tan estúpido como para pedir semejante cosa. Ahora, lo que Jesús inició fue un movimiento. Allí se originó un movimiento. Un movimiento que ha demostrado tener una fuerza increíble a lo largo de los tiempos. Pero un movimiento que al menos originalmente tenía 2 cualidades. Primero, era un movimiento laico. No eran sacerdotes,
funcionarios del templo, eran unos trabajadores, unos pescadores, y él, que había sido pues un humilde artesano de un humilde pueblo o aldea de Galilea. Y se reunieron en grupo, y en el grupo aquel iban también, como explica muy bien el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, un buen número de mujeres. No pensemos que el Señor iba con los 12 apóstoles solo. No, iba un grupo numeroso. Y además un grupo de hombres y mujeres que aquella cultura tenía que ser algo que escandalizaba, o por lo menos que extrañaba mucho en aquel tiempo. Y eso está muy bien mostrado. Por tanto, era un grupo laico que llamaba la atención, que tenía algo enormemente atractivo e incluso seductor en el mejor sentido de esta palabra, porque atraía a las multitudes, al gentío, y eran las gentes más sencillas, las gentes más humildes, las gentes enfermos, lisiados, gente mal vista, por supuesto mendigos, pordioseros, trabajadores, aldeanos, estas gentes. Por tanto, era un movimiento laico, sin duda alguna. Jesús no fundó una capilla, no fundó un templo, no fundó ni llevaba a esta gente al templo. Él iba al templo, según el Evangelio de Juan, de vez en cuando, según los sinópticos, solo al final de su vida. Pasó todos los años de su predicación y católica en Galilea, y al final llega a Jerusalén, entra, tuvo unos días sumamente conflictivos, lo matan. Movimiento laico. Y un movimiento, me voy a atrever a decir la palabra, un movimiento contracultural. ¿En qué sentido? En que los grandes valores de aquel tiempo como de nuestro tiempo son el dinero, el honor o la dignidad, la fama, el buen nombre y luego el poder. Estos valores los apetece todo el mundo. Dicen que hay una diferencia, ahora el valor determinante es la riqueza, el dinero. En tiempo de Jesús, en las culturas mediterráneas del siglo I, el valor determinante no era la riqueza, sino el honor, la dignidad. Eso parece que está muy bien mostrado. Pero a fin de cuentas también en aquel tiempo el dinero contaba y contaba muchísimo. Y sin embargo, el movimiento que Jesús origina es un movimiento que he dicho contracultural, porque es un movimiento que no se basa ni en el honor, ni en el poder, ni en la dignidad, ni en los medios económicos. Por tanto, en el dinero, la riqueza, en fin, no, nada de eso. Entonces, ¿dónde estaba la fuerza de aquel movimiento? Estaba en algo que Jesús insiste muchas veces: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Es una subversión. Y por tanto, lo que hay detrás de esa frase que los evangelios repiten frecuentemente en distintas ocasiones, a propósito de distintas situaciones, en el fondo eso quiere decir que era un movimiento que quería generar una transformación, un cambio, pero no desde los de arriba, sino desde los de abajo. Desde abajo. Cuando digo los de abajo, no digo sino el desecho de la sociedad, los excluidos, por supuesto eso también, pero la gente normal, la gente sencilla. ¿Por
una subversión de la historia. La historia siempre se ha hecho y se ha escrito y se ha pensado desde los de arriba. Cualquier libro de historia, ¿de qué habla? Los reyes, emperadores, generales, los que ganaron las batallas, los que... Lo mismo la antigua que la media, que la moderna, que la contemporánea. La historia siempre se ha hecho desde los vencedores. Y el proyecto de Jesús, el movimiento de Jesús, es el proyecto de los de abajo. Es la idea, la convicción de que los grandes cambios se han producido no porque tal rey o porque tal general o porque tal emperador ganó tal batalla. Los protagonistas de la historia son las víctimas de la historia, son los últimos, son los de abajo, porque son los que han hecho. ¿Quién hizo las pirámides? No las hizo el faraón. Las hicieron miles y miles de esclavos a la tiraza limpia. Digo, por poner un ejemplo muy sencillo. Yo que he ido tantos años por América Latina y he vivido tiempo y tiempo en Centroamérica y en El Salvador. ¿Quién está haciendo la historia de ese país? Los gobernantes, los banqueros, que los hay, con mucho dinero, porque es un país muy chico, donde hay mucho dinero, en muy pocas manos. Cuando yo llegué, llegan 14 familias. Ahora parece que son las 20 o 21 familias, los dueños de todo, los que movilizan todo. Pero ¿quién está haciendo la historia del país? Esa gente. Lo están haciendo tantas abuelas que crían a los niños que no saben ni quién es su madre. Lo están haciendo el pueblo trabajador que aguanta, que sufre, que soporta. La historia se hace desde abajo. Y las transformaciones y los cambios culturales vienen de abajo. Hay poetas, hay escritores que tienen intuición y saben que por aquí van las cosas y saben redactarlo o escribirlo. Pero si el Quijote es genial, es porque Cervantes recogió lo que se vivía en el pueblo sencillo. Entonces, esta es la gran intuición de Jesús. Un movimiento laico y un movimiento contracultural. Entonces, claro, por eso se explica que él fue un profeta itinerante, acompañado de un grupo de personas que dejaron sus casas, sus familias, y bueno, luego esto se fue instalando ya en ciudades. Bien, no voy a hacer aquí, no voy a... Ahora, este movimiento de Jesús, es importante tenerlo en cuenta, empezó a chocar enseguida, a encontrar contradicciones. Y donde primero encontró contradicción fueron los mismos discípulos de Jesús. Si ustedes recuerdan los evangelios y hacen memoria, recordarán que Jesús fue sumamente tolerante con aquel grupo de hombres, en el que había gente, pues, que digo yo, pues, sumamente, digamos, plegada al sistema, como podía ser Mateo, aquel que era un publicano y era por tanto un funcionario del imperio que cobraba los impuestos. Y en el que había gente, pues, de la otra esquina, del otro extremo, como es Simón el Zelota. Esa palabra está mal puesta en los evangelios, porque cuando se escribieron los evangelios, no, es decir, cuando vivió Jesús,
no existían los celotas como tal grupo organizado. Pero si a este le ponen el celota en el año 70, por ahí, que es cuando se redacta definitivamente el Evangelio de Mateo y el de Marcos, del 70 y del 75, son unos 40 años después de la muerte de Jesús, en aquel tiempo ya sí existían los celotas. Y los celotas eran revolucionarios. Porque no olvidemos que la Palestina del tiempo de Jesús, Judea y Galilea, estaban dominadas por el imperio de entonces, por Roma. Y por los calles de Jerusalén se conocían los legionarios romanos, que eran además crueles y durísimos con la población. Claro, era inevitable que hubiera movimientos de sublevación y de protesta. Y el Simón, este dichoso, era de aquella gente. Y Jesús, que había llamado a un colaboracionista con el imperio, como era el Mateo, pues ya viene y dice, vente tú también, y nos junta, pero bueno, ¿este qué quiere? Y es que Jesús está por encima de todas estas divisiones nuestras. Y mucho más en Judas, el Iscariote, que según parece, aunque últimamente hay quien pone eso en duda, y lo de Iscariote viene de Iscarios, que eran los sicarios, que eran revolucionarios, pero además de machete, y de los que clavaban el machete. Y es muy probablemente el mismo San Pedro también era de ese grupo. Prueba de ello es que la noche de la pasión, cuando vinieron los otros a por Jesús, tiró de machete. Y tiró de machete y le pegó al otro en la cabeza. No se la partió porque le valió un casco y le recorrió por la oreja. Entonces Jesús, claro, vamos a ponernos en aquel movimiento de gente, en aquel grupo de hombres. Pues bien, ya aquel grupo de hombres, Jesús toleró las ideas de cada uno. Jesús no les reprendió, no le exigió a San Pedro que se separara de la mujer. Y si fue a ponerle a la suegra y se hospedaba en su casa, no les pidió celibato, no les pidió. San Pablo en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 9, dice que no tengo yo derecho a ir con una mujer, viajar con una mujer, como lo hace Pedro y los demás apóstoles. Luego todos viajaban, estaban todos viviendo con una mujer y viajaban con su compañera, con su esposa, con su mujer. Estarían casados, según las leyes de aquel tiempo, bueno, eso. Jesús fue tolerante en todo esto. Ahora, lean los evangelios, relean, piensen. Hay un punto en que Jesús fue intolerante. Siempre que discutían quién era el más importante de ellos. ¿Quién era el líder? Por ahí no pasó. Y cuando se enteró de que discutían de esto o hablaban de esto, cortaba en seco. Cortaba en seco. ¿De qué veníais discutiendo por el camino? Se cae. Y dice Marcos, es que venían discutiendo quién era el más importante. Entonces llama un chiquillo y lo ponen a mirar, y que no se haga con este niño, que se apunte a otra cosa. Pero lo mío no va por ahí. ¿Qué quería Jesús decir con eso? Voy a poner una guardería, un kinder. No. Vamos a leer. Entonces, fíjense a dónde voy yo con todo esto. Jesús no toleraba apetencias de poder y mucho menos de dominación de unos sobre otros. Jesús no era tan ingenuo como para pensar que en un grupo humano que quiere perpetuarse no tiene que haber un mínimo de organización.
Y por eso precisamente escogió a los 12 estos. Y luego enseguida, después de su muerte, pues se eligieron dirigentes en cada comunidad, responsables. Sí les quiero decir una cosa muy interesante. En todo el Nuevo Testamento, donde aparecen las distintas comunidades que iban formándose, sobre todo en los documentos de San Pablo, las cartas de Pablo, luego las cartas pastorales, las cartas de Pedro, etc., había comunidades por todo el imperio, hasta Roma llegaron. Y querían sus responsables o dirigentes. Pero atención, los nombres que escogieron para designar a estos dirigentes nunca los tomaron de los nombres de las instituciones religiosas de aquel tiempo. No se llamaban sacerdotes, no se llamaban los nombres que pudieron, rabinos. No. Lo que pasa es que los nombres que escogieron hoy se han sacralizado. Los sacerdotes no aparecen en el Nuevo Testamento aplicado a los dirigentes de la Iglesia. Nunca, jamás. Se evita así. Obispos, episcopoi, eran los inspectores civiles. Y escogieron ese nombre. Presbíteroi, eran los senadores de instituciones civiles. Diáconos, nombres religiosos, no. Diaconoi eran los camareros, los sirvientes. Esos nombres se escogieron. Era un movimiento laico. Y era un movimiento que tenía esta convicción de la resistencia a la pretensión de dominación de los otros. Y sabemos el conflicto que tuvo Jesús con aquellos dos, vinieron con su madre a que les diera los primeros frutos. Los hijos del Zebedeo. Les dijo, ¿no sabéis lo que veis? ¿No sabéis lo que os habéis metido? Y los otros enseguida la rebelión discutiendo. Porque, miren, acuérdense de esto, por lo menos si esta noche se va esto. Todo el que sube, divide. Mientras que por el contrario, todo el que baja, une. Cuando en una casa discuten y uno quiere estar por encima del otro, eso es división. Cuando en una casa hay diferencias y el que ceden, los dos, eso creen. Todo el que sube, divide. Mientras que todo el que baja, une. Esto es ley de vida. Y esto es así. En tiempo de Cristo y en este tiempo. Y siempre ha sido así. Pues bien, con el paso del tiempo, esta apetencia de poder, de dignidad, de ser más que nosotros, fue cobrando fuerza. Después de que inventó el siglo II, la cosa se mantiene bastante bien. Pero ya a comienzos del siglo III, por tanto unos 140 o 160 años después de la muerte de Jesús, ya empiezan a aparecer títulos sacerdote, que se aplica primero a los obispos, y unos 50 años después ya se aplica también a los presbíteros, a los simples. Empieza a aparecer el tema del orden, si está ordenado, este no está ordenado, la ordenación. Eso no es del Nuevo Testamento, esos son títulos del derecho romano y de la sociedad romana, los órdenes. Y eso lo asumió también la Iglesia. Aparece el episcopado monárquico, de obispos, y aparecen
además otros síntomas que son más preocupantes. Por ejemplo, hay de comienzos del siglo III un escrito famoso, la Didascalía Siria, que tuvo una gran difusión por toda la Iglesia, se tradujo hasta el latín y tuvo vigencia en Occidente también. Y ahí ya se dicen cosas tremendas, tremendas. El obispo es la voz de Dios. Obedecer al obispo como a Dios. Someteos al obispo porque él es para vosotros Dios. Esto ya comienza del siglo III. Allí ya empezó la cosa. No voy a hacer la historia de todo este proceso. Si quiero indicar solamente que hay dos momentos en el siglo IV, que es primero el emperador Constantino, todos lo sabemos, Constantino, que reconoció a la Iglesia y concedió numerosos privilegios a quién, a los obispos. Privilegios económicos y privilegios jurídicos. Y luego, a finales del siglo IV, el emperador Teodosio, cuando declara al cristianismo como a la Iglesia como la única religión oficial del imperio. De donde resultó que todas las demás religiones, que tenían una larguísima historia de tantos siglos, pasaron a la clandestinidad. Y entonces la Iglesia pasó de ser perseguida a ser perseguidora. Y empezó a matar herejes, empezó a perseguir a disidentes, etcétera, etcétera. Y luego ya el cambio definitivo se produce en el siglo XI, cuando el Papa Gregorio VII, en un tiempo de muchas dificultades, y además este hombre que es un monje fervoroso, un hombre de Dios, con la mejor intención del mundo, había tal proceso de descomposición ya, que vio que la solución era centralizar todo el poder en Roma. Entonces hay una gran escisión entre el primer milenio, que son 10 siglos, más de 1000 años, y el segundo milenio, desde el siglo XI hasta los hoy. Durante el primer milenio, qué sé yo, por ejemplo, la Iglesia funcionaba democráticamente. Estaba organizada como democracia, cuando no existían democracias. Curioso. Y ahora que existen las democracias en todo el mundo, la Iglesia es una institución monárquica. La cuestión es ir a contra qué lo sé. Pero ahora, contra Pedro, de mala manera. En todo el primer milenio, siempre desde antes de la venida del Espíritu Santo, cuando se ahorcó Judas, se mató, se suicidó, y había que buscar uno que para ocupar su puesto, Pedro reunió al grupo de discípulos. Mirad, pasado esto, falta uno, tenemos que completar el número de los 12 hasta que venga el Espíritu, y ya veremos entonces qué se hace. Estoy vulgarizando el texto, pero esto es lo que dice el libro de los Hechos. Entonces, hicieron una elección entre todos. Salió el Matías, que fue el suplente, estaba en el banquillo y se quitó el chándal y entró en la cancha. Y en todo el primer milenio, estoy hablando de más de 1000 años, las elecciones eran democráticas. Se murió el obispo, se juntaba la comunidad y elegía al sucesor. Y los obispos de las diócesis que alrededor lo ordenaban, imponían las manos y lo reconocían. Claro, porque la Iglesia tiene que tener una organización, pero una organización compartida, cogestionada por la comunidad. Y así vivió en todo el tiempo.
Gregorio VII, porque aquello se generó en procesos, claro, los que mandaban, los señores feudales, se apropiaron el derecho de designar a los obispos. Y algunos compraban los episcopados, la famosa historia de las investiduras, y la simonía, que era comprar cargos eclesiásticos con dinero, con lo cual a veces los más sinvergüenzas eran los que tenían más dinero y eran los que llegaban a obispo. Y claro, el relajo fue de tal calibre que aquel santo varón, que fue el monje Hildebrando, que asumió el título de Gregorio VII, pues dijo, esto hay que poner orden. Entonces dijo, aquí lo soy por honor. La intención fue buena, pero claro, el proyecto tuvo unas consecuencias horribles. ¿Por qué? Pues porque aquel proceso es como aquel que le pegaron un puñetazo y dijo, esto no se queda así, y si no se queda así se hincha. Pues aquello se fue hinchando. Y poco después de Gregorio VII, bueno, poco después, 2 siglos después, finales del siglo XII, comienzos del XIII, Inocencio III y sus teólogos inventan la teoría de la plenitud de potestatis, la potestad plena del Papa. Era ya tal la relevancia y el poder papal que el Papa se consideraba con derecho para deponer a los emperadores y a los jefes políticos, incluso en los países paganos, donde no eran cristianos, porque él se consideraba el jefe del mundo entero, el que mandaba en el mundo entero. Claro, esto ya es demencial. Pero sepan que esta teoría ha tenido consecuencias terribles en la historia. Piensen ustedes que el Papa Nicolás V, en el siglo XV, le manda una bula al rey de Portugal, haciéndole donación. Él, el Papa, le regala al rey de Portugal todos los territorios de África y todos sus habitantes los hace esclavos del rey de Portugal. La bula está en el Nuevo Romano. Yo me la he leído entera y no estoy inventando nada. Nicolás V, que es unos años anterior a los Reyes Católicos. Cuando allí junto a Granada, en el campamento de Santa Fe, la reina Isabel la Católica firma las capitulaciones con Cristóbal Colón para la conquista de América, claro, había que justificar aquello porque en realidad aquello que era, pues unos señores que iban de aquí a unas tierras que eran de ellos, a ver si las encontraban. Cuando las encontraron dijeron que eran de ellos, y al que se ponían mataban y se traían lo que había allí, el oro, la plata, las especias, todo lo que llevaban. Bueno, claro, aquello éticamente tenía que buscarse una justificación para aquello. Y entonces, la justificación, el Papa Alejandro VI, que es el último Papa español que ha habido, el Papa Borgia, que no fue tampoco un modelo ejemplar, por otras razones que no vamos aquí a sacar esta noche, porque si no es para convertir en una conferencia escabrosa. Pues Alejandro VI, en la bula que manda a los Reyes Católicos, invoca la plenitud de potestatis, la teoría de Inocencio III en el siglo XIII, diciendo que él tiene potestad y se la concede a los reyes para que se hagan dueños. Que les conceda potestad para evangelizar, sí. Pero lo que yo no veo es que para evangelizar fuera necesario hacerse dueño de aquello y matar a todo el que se les enfrentaba y traerse todo el oro que pudieron. Que cuando ustedes van a Sevilla y van allá al Guadalquivir, ven la Torre de Oro. Eso no está allí por adorno. O sea, que fueron a robar, evangelizaron, hicieron mucho bien, crearon universidades, en fin, ¿qué vamos a decir de esto y vamos a ponderar de esto? Pues también Dios me diga. Si ustedes leen ese libro de Galdeano,
de Galeano, Eduardo Galeano. Quienes no lo conozcan se lo recomiendo. Las venas abiertas de América Latina. Lean ese libro, es un libro que está a la venta en cualquier librería. Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. El fundamento teológico de eso estaba en la teoría de Inocencio III, originariamente en Gregorio VII, sobre la plenitud o potestatis del Papa. Claro, esta institución fue degenerando hacia cosas de cada vez más poder, más influencia, más grandeza. Pero al mismo tiempo todo eso era un progresivo y creciente alejamiento del Evangelio. No me detengo a contarles historias porque es apasionante conocer esto. Es apasionante. Miren, dos grandes teólogos del siglo XVI, Francisco de Vitoria, dominico, y San Roberto Belarmino, jesuita, que fue cardenal, dijeron que el Papa no tenía plenitud de potestad en los países paganos. A los dos los pusieron en el índice de libros prohibidos. Francisco de Vitoria ha estado en el índice de libros prohibidos hasta Pío XI, que era el Papa que había cuando yo nací. Y San Roberto Belarmino estuvo también en el índice, y por eso lo canonizó Pío XI, poco antes de nuestra guerra civil. Entonces, la consecuencia de esto, ¿en qué ha cuajado todo esto? Porque no voy a ir explicando detalladamente, no tenemos tiempo, y no quiero convertir esto en una conferencia de historia de la Iglesia. Pues en una institución, primero empezó con un movimiento laico y ha terminado siendo una institución religiosa. Fíjense el cambio. Ya nada más que esto. Mareo. Esto mareo. Claro, y ahora, pues Jesús que luchó contra el templo y dijo que aquella casa de oración se había convertido en una cueva de bandidos, pues ahora tenemos cantidad de catedrales donde hasta para entrar a ver aquello hay que pagar. Si quieres encender una vela, no sé qué santo, porque te va a hacer no sé qué milagro, pues tienes que pagar. Y además hay que pagar porque hay que mantener a todo un funcionariado eclesiástico que no viven del aire como los camaleones, sino que tienen que comer y tienen que tener casa y tienen que... Y yo no estoy de acuerdo con eso que dicen que los curas son egoístas y que son gente egoísta. Estamos por todas partes. O que son orgullosos o vanidosos. Yo tenía un profesor con cierto sentido de humor allí en Andalucía, decía, si cada vanidoso llevara un favorillo en la cabeza, ¡qué verbena! ¡Qué verbena! Claro, porque vamos por la vida y cada uno va colgando su vanidad donde puede. Uno la cuelga en el apellido que tiene, otro en el oficio que ejerce, otro en los estudios que ha hecho, otro en lo que sé, que tiene pelo, otro en que está calvo, yo. Cada uno presume de lo que tiene y de lo que puede. Vamos todos colgando la vanidad, cada uno donde puede. Y esto es, va una broma que es la gran feria de las vanidades. Por todas las esquinas. Estatuas, lápidas, la estatua, el cardenal. Bueno, la cosa más ridícula, cuando yo estaba en Roma estudiando, un cardenal que estaba vivo y yo lo veía, alguna y otra vez, se había hecho ya su mausoleo y lo había escrito todo, y lo último que ponía, Santissime Ovid Die, bueno, en latín, en castellano quiere decir que murió santísimamente el día que estaba todavía en la luna, ya sabía el hombre este que iba a morir santísimamente. Y un periodista
español muy conocido en aquel tiempo, que comentó aquello jocosamente en un diario, se tuvo que venir de Roma porque lo echaron de Italia. Decía, pues estoy gracioso, el Señor que nos ha muerto todavía y ya sabe que va a morir santísimamente. Bueno, es la gran feria de las vanidades. Los atuendos, los títulos, las dignidades, las apetencias. Y luego todo el entorno. Y lo que digo en Roma se reproduce en pequeño en cada diócesis, en cada catedral, y luego en cada pueblo, en cada parroquia. Y hubo con aquello que consigue un poco de esperanza. Yo estaba de cura en ejercicio en aquel tiempo y nos quitamos la sotana, nos vestimos de paisano, y yo iba de paisano, entonces estaba con una corbatilla y todo, y me encuentro un señor que con la ley dice, oh, usted, sí, es usted sigue esto de la religión todavía. Y pues claro que sí, la gente la vio fue una convulsión tal, y entonces ahora no, hay que recoger velas. Y hay que recoger velas, y ahí este movimiento de involución, de autoritarismo creciente y progresivo. Entonces esto terminó siendo primero lo que fue un movimiento laico, pues una gran institución religiosa. Y además, con un poder que es la única institución de monarquía absoluta que queda en Europa. Porque el Papa es no solamente el jefe religioso de la cristiandad, de los católicos, sino que además es el jefe de Estado, que tiene sus embajadores o los nuncios, y cada Estado tiene su embajador ante la Santa Sede. Y es un jefe de Estado. Cuando va el Papa a cualquier país, se le recibe como a ninguno de los jefes de Estado se le recibe. Dicen en Roma, es que es un viaje pastoral. Y usted y yo, si viera al Papa entrar como entró Jesús en Jericó, entrar en las aldeas, vería que era un viaje pastoral evangélico. Si no, ustedes dicen, pero no se fijan ustedes en esas cosas. ¿Cómo que no? Ustedes dicen que me voy a fijar. Porque no se olviden nunca ustedes de esto, con lo que más enseñamos no es con la boca y con las palabras, es con nuestra forma de vivir, es con nuestra cercanía a las personas, y tanto más cuando esas personas son más humildes y más sencillas, personas más olvidadas y más excluidas. Y claro, pues esto es una cosa que está tan alejada de aquí. Y insisto que no es cuestión de más o menos virtud, más o menos humildad o vanidad, porque ya he dicho varias cosas, somos todos. Es un sistema organizativo que está así montado. Y claro, esto entra en conflicto enseguida en cada país, en los concordatos, en fin, todo eso. Entonces es una monarquía absoluta, una monarquía vertical, es un poder centralizado todo en Roma. Todo el poder centralizado en Roma. Y claro, mañana que hablaré de los derechos humanos, estudiaremos las consecuencias que esto tiene. Porque esto genera inevitablemente formas de violencia que se disimulan, pero es una violencia terrible. Pero mañana hablamos de esto. Lo que yo les quiero decir es que este sistema organizativo, que es una institución religiosa, cuyo eje es el poder, y por tanto una institución a la que hay que responder religiosamente, aunque no se responda evangélicamente.
Y segundo, como es una institución religiosa cuyo eje es el poder, pues entonces la respuesta tiene que ser la sumisión. Se le llama obediencia, es la sumisión. Y por tanto, lo que más cuida esta institución es la mentalidad sumisa de sus fieles. Y por tanto, cuando la mentalidad sumisa se tambalea, se cuestiona, eso es lo peor que se puede hacer en la Iglesia. Tal como está organizado. Mientras usted sea sumiso, usted puede vivir y además, mientras lo que haga no debe hablar. Pues ahora nos estamos enterando de que hay una cantidad de clérigos que han abusado de chiquillos. De lo que nos hemos enterado hasta ahora. Porque hay cosas que no se hablan. Yo les puedo decir que el primer destino que tuve como jesuita fue de director espiritual de un seminario menor de chiquillos, y llegué allí y me encontré con una situación espantosa. Lo digo esto porque no voy a decir el sitio, pero también era público en la ciudad. Los amigos se hablaban en las tabernas, en las barberías, en la gente, en las peluquerías, las señoras. Pues el rector del seminario ni se sabía de cuántos chiquillos había usado. Era público y notorio. Pues yo cuando el organizador se levantó a mí ahí, me llamó y dijo que usted va ahí, me llamó del noviciado, me manda a un sitio, pero curiosamente me dice, bueno, aquí es un trabajo muy interesante, pero solamente le doy una recomendación con mucho interés. Mucho cuidado con tocar a los niños. Digo, ¿qué se piensa? Yo era tan ingenuo, tan infeliz, que me fui al seminario aquel. Y el rector jesuita ya que estaba, ya el director de aquello, y aquí voy a tratar mucho cuidado con tocar a los niños. Yo ya me fui un viejo que un jesuita viejo que se llama Vamos a ver. ¿Y qué pasa esto? Y era un bruto aquel. ¿Usted quiere que yo os diga unas palabras? Bueno, no pasa mucho, pero díganlo. Pues mire usted, que aquí hay un rector que es un maricón. Perdonen, en fin, estoy excediendo en el lenguaje, quizás no debe pronunciar esta palabra. Disculpen si alguien se ha sentido con toda razón con esto. Pero voy a esto. ¿Ven? Entonces, yo no entro en estas cuestiones de sexualidad, porque todo esto mientras se mantiene oculto, mientras está tapado, además, en aquellos tiempos había instrucciones de Roma que estas cosas se tapan, se ocultan. Lo cual era agravar el problema. Pero para mí el problema está en estas dos palabras: poder y boato. Boato. No sé, esta palabra la entiende todo el mundo, ¿verdad? Boato es los títulos. Ustedes siguen esa cantidad de títulos que se usan en la Iglesia como la cosa más natural del mundo y que están expresamente prohibidos por el Evangelio. No llaméis a nadie padre, todos curas son padres. Y algunos no son reverendo padre. No llaméis a nadie señor, pues no solamente señor, sino monseñor.
etc. Y Jesús recrimina a los doctores de la ley por los ropajes largos que se ponían. Pues los cardenales hasta una cola de 7 metros. Jesús recrimina a los que pretenden dignidades, los primeros puestos. Es que, fíjense que es al revés la cosa. Y claro, a mí me importa poco dónde se siente cada persona. A mí lo que me importa es lo que esto significa y esto es. Porque representa un dogmatismo, un autoritarismo, un sistema de poder. Claro, desde ahí, pues, ¿cómo se va a explicar el Evangelio de las Bienaventuranzas, el Sermón del Monte, la conducta de Jesús con los pobres, el lavatorio de los pies, cuando Jesús lava los pies y hace oficio de esclavo? ¿Cómo se va a explicar esto con convicción? Se hace como funcionarios que tienen que decir eso. Esto no convence. No puede convencer, a no ser aquellos grupos que por psicología, por mentalidad, por lo que sea, son personas que necesitan estar sometidos. Hay personas cuya psicología les pide eso. Es el famoso libro de Eric Fromm, que tanto se cita, El miedo a la libertad. Eso lo llevamos todos. Y acuérdense de esta frase de un psicoanalista francés genial, hace ya años, Pierre Lejeune. La obra maestra del poder consiste en hacerse amar. Es genial. La obra maestra del poder consiste en hacerse amar. Y esto pasa en política, esto pasa en religión, y esto pasa en las instituciones, esto pasa. Hay gente que necesita un poder en que volcar su sumisión y su afecto. Me acuerdo después del concilio, gente irritadísima decía: a mí que me digan lo que tengo que hacer. ¿Qué estaban diciendo? Que me quiten el peso de la libertad, que no puedo con la libertad, que me sometan. Yo para vivir tengo que estar solo. Hoy las generaciones jóvenes no van por ahí. Ha nacido otra cultura. Yo diría que hoy ha nacido otra contracultura. Hace poco escribí esto en un diario de Granada y lo puse en mi blog. Ha nacido otra contracultura. Hoy las generaciones jóvenes no. Cuando hablo de generaciones jóvenes, hablo de gente de 40 años para abajo. No, las iglesias vacías, los seminarios vacíos. Y en Roma, que te digo, esta tarde me llaman de Granada, me llamaban a Marca, mi compañera y una amiga de Granada. Allí en Granada hay esta tarde una librería religiosa a comprar el libro de Pagola, el Jesús de Pagola, y le dice el librero, no necesita la carta, ha escrito la editorial diciendo que les han ordenado que retiren todos los libros de Pagola de la librería. Menos mal que el librero que le decía esto, decía: yo no voy a obedecer eso, yo vendo los libros. Claro, si se considera con poder en este Estado laico y democrático, constitucionalmente, tal como vivimos, con poder para mandar orden a las librerías que retiren tal libro que no se escape. ¿Quién ha dado esa orden? ¿Con qué poder? Y luego, claro, como estos procedimientos son tan turbios,
pues entonces todo sucede turbiamente. ¿Ustedes quieren creer que a mí cuando me echaron de la facultad, yo era catedrático, y me echaron sin hacerme el proceso y sobre todo sin darme explicaciones? Ni me dijeron los motivos, ni por tanto podía yo defenderme porque no sabía de qué cosa. Ni me dieron un papel, nada, muy papelito así de chico. Estos son los motivos. Y yo le pedí insistentemente, nunca tuve respuesta. Y claro, entonces, cuando estas cosas pues, se ocultan, se maquillan, los procedimientos son turbios, todo va bajo cuerda, se dice, se comenta. ¿Me explico? Entonces, caminos de reforma. Yo les digo a ustedes, miren, la Iglesia no puede mandar nunca nada contrario al Evangelio. Y esto lo teníamos que tener muy claro todos los cristianos. Ni tiene poder para hacer cosas contrarias al Evangelio. Segunda cosa, el principio determinante de la vida en la Iglesia no va a ser la transmisión y la comunión. Y, sobre todo, el seguimiento de Jesús. Y ya, para terminar, como propuestas concretas, yo creo que tendríamos que intentar a toda costa recuperar la democracia. Sepan ustedes que la palabra iglesia es una palabra tomada de la cultura helenista, la eclesía griega. Y la eclesía griega era la asamblea de ciudadanos libres para tomar decisiones democráticamente. Y los cristianos eligieron esa palabra. ¡Qué casualidad! Pues entonces, recuperar, trabajar en esta dirección. En segundo lugar, la corresponsabilidad. No pensar que la Iglesia son los obispos y el clero y que nosotros somos la clientela, sumisos, obedientes, no, sino que todos somos corresponsables. Y tercero, y sobre todo, reforzar el recuerdo de Jesús. Y para eso, amigos míos, esto sí creo que es una cosa que depende y que está al alcance de todos y nadie nos lo va a poder prohibir. Estudiar más y mejor la figura de Jesús. Estudiar más y mejor los evangelios. Que hay excelentes comentarios sobre esto y excelentes estudios que están a la venta. Busquen todos. Conocer el evangelio, los orígenes del cristianismo. ¿Cómo nació esto? Entonces, ¿cómo tendríamos aquello que nació hace tantos siglos y que nació de aquella manera? ¿Cómo podríamos y lo tendríamos que vivir hoy, ahora? Yo creo que por aquí puede empezar un comienzo de oración. Y luego, el punto de mañana es determinante. El tema de los derechos humanos. ¿Cómo vivir eso? Primero, cómo se sitúa la Iglesia ante eso. Segundo, cómo nos tenemos que situar a nosotros. Y yo, porque yo estoy convencido, si la Iglesia recupera el proyecto de los derechos humanos, porque es el proyecto, en definitiva, del Evangelio aplicado a la modernidad. Pero de esto hablaremos. Muchas gracias.
si algú vol fer la seva